La izquierda afirma que los ricos pagan menos impuestos que los pobres, pero al exponer con cifras ese argumento nos demuestra que los pobres son fiscalmente expoliados por el Estado. Veámoslo. Hace unos meses el diputado de Vox, José María Figaredo, denunció en el Congreso de los Diputados que un trabajador que percibía el salario mínimo en España terminaba entregándole al Estado aproximadamente la mitad de todos sus ingresos. Y acto seguido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de ridiculizar a José María Figaredo diciendo que ese dato era completamente falso, que se lo había inventado. Un español que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llega a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. Entre perplejidad, no sé si por mala fe o por desconocimiento, señor Figaredo, ¿cómo que un salario de 15.800 euros paga en España 8.000 euros en el IRPF? ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Los mismos que siempre le dan los datos al Partido Popular. Mire, le digo más, es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF con las modificaciones que hemos hecho. ¿Sí? Y no solo fue María Jesús Montero quien atacó a Figaredo por presentar estos datos, sino que toda la izquierda en redes sociales se lanzó como hienas contra Figaredo diciendo que no, que estos datos eran falsos, que cómo va a pagar un trabajador que gane 15.000 o 16.000 euros la mitad de ese salario en concepto de impuestos y de otras figuras tributarias, que cómo le iba el Estado a arrebatar a ese pobrecito trabajador la mitad del valor que genera. Al contrario, lo que se nos pretendía vender es que ese trabajador que ingresaba 15.000, 16.000 euros anuales no pagaba impuestos, porque como decía María Jesús Montero, estaba exento del IRPF. Y claro, si el único impuesto que parece que existe en este país es el IRPF, pues si un trabajador está exento del IRPF, entonces es que no paga impuestos. En su momento ya dedicamos un vídeo a analizar esta cuestión y a exponer que la realidad estaba mucho más cerca de las cifras que daba Figaredo que desde luego de las cifras que engañosamente dejaba entrever la ministra de Hacienda. Básicamente porque la ministra de Hacienda no estaba teniendo en cuenta las cotizaciones sociales que pagan todos los trabajadores, incluyendo, por supuesto, los que ganan el salario mínimo, ni tampoco otros impuestos que sí son abonados por los trabajadores que cobran el salario mínimo, por ejemplo, el IVA o los especiales. Y claro, cuando uno exponía estos argumentos siempre se encontraba con la contrarréplica de que en realidad las cotizaciones sociales no son impuestos, ni siquiera tributos, y que además en el fondo no las pagaba el trabajador, sino que las pagaba el empresario, y en consecuencia que no habría que computar estos pagos coactivos al Estado, porque sí, las cotizaciones sociales son pagos coactivos al Estado, que no habría que computarlos como renta sustraída impositivamente al trabajador que ingresaba el salario mínimo. Pues bien, resulta que esta semana FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha publicado un muy interesante trabajo sobre la fiscalidad y la redistribución de la renta a través del gasto público dentro del Estado español. Y en ese informe, que es un informe que publica anualmente, en la última versión de ese informe, aparece una estimación del tipo medio efectivo que soportan los hogares españoles según su tramo de renta, desde los más pobres a los más ricos. Y en ese gráfico podemos observar que el tipo impositivo medio sobre la renta bruta de los hogares va aumentando progresivamente, conforme mayor renta bruta del hogar, mayor es el tipo impositivo medio que soporta una familia, va aumentando progresivamente hasta que llegamos al top 1%, al 1% de hogares con mayores ingresos. En este caso, y como vemos en el gráfico, el tipo medio efectivo pasa del 38,7% al 24,1%,
El tipo medio efectivo, el impuesto medio que pagan las familias más ricas, es incluso más bajo al tipo medio efectivo que abonan las familias más pobres, el primer quintil de renta bruta de las familias. Y claro, este gráfico ha hecho las delicias de la izquierda porque básicamente vendría a constatar que el sistema tributario español no es un sistema progresivo, que los pobres pagan más impuestos que los ricos y que en consecuencia quedaría mucho margen para seguir subiendo los impuestos a los más ricos. En unos momentos explicaremos por qué el tipo medio efectivo del top 1% de los hogares con mayores ingresos es del 24%. ¿Por qué cae tan abruptamente desde el 38% al 24%? Pero antes de desarrollar esta explicación, permitidme que explicite dos obvias contradicciones de la izquierda cuando compra los datos de este gráfico. La primera, como es fácilmente observable, es que la principal carga tributaria para prácticamente todos los hogares son las cotizaciones sociales. Ese pago coactivo al Estado que hace 2 tardes nos decía que no era un impuesto, que ni siquiera era un tributo y que no lo pagaban los trabajadores, sino que en última instancia lo pagaban las empresas. Pero ahora, cuando se trata de calcular el tipo medio efectivo por renta bruta de los hogares para poder concluir que los hogares pobres pagan más impuestos que los hogares ricos, sorprendentemente, este pago coactivo al Estado, que no era un impuesto ni un tributo y que era soportado en última instancia por las empresas, de repente se convierte en una carga fiscal que sí recae sobre los trabajadores que integran los hogares. Ahora a la izquierda ya no le molesta, ya no le importa decir que las cotizaciones sociales son impuestos, ya no le importa contabilizar el gravamen de las cotizaciones sociales como un gravamen impositivo. ¿Por qué? Porque en este caso hacerlo es funcional a su propaganda ideológica. La propaganda de que existe mucha desigualdad y de que los ricos no pagan impuestos y de que por tanto tenemos que subir muchísimo más los impuestos. Esta es la primera observación que quería efectuar. Y la segunda, fijaos en los tipos medios efectivos por tramo de renta bruta que ahora mismo la izquierda está reconociendo que recaen sobre los hogares. Un hogar integrado por un perceptor del salario mínimo interprofesional se ubicaría entre el primer y el segundo quintil, es decir, tendría un tipo medio efectivo cercano al 30% de su renta bruta. De dar a entender que los que cobraban el salario mínimo no pagaban prácticamente ningún impuesto, a reconocer ahora que pagan un tipo medio efectivo sobre sus ingresos del 30%. Pero es que en realidad el tipo medio efectivo que recae sobre un salario es muy superior a este 30%. La razón es que estamos hablando de 30% sobre la renta bruta del hogar. Y en estas estadísticas, la renta bruta del hogar está integrada por diversos ingresos, algunos de los cuales no están sujetos a tributación o a algunas formas de tributación. Por ejemplo, como podemos ver en este gráfico del mismo informe, en los quintiles 1 y 2 tienen un peso muy importante, 66% del total de la renta bruta del agregado de los hogares o 44% del total, tienen un peso muy importante las prestaciones sociales, por ejemplo, las pensiones. Y las prestaciones sociales no pagan, por ejemplo, cotizaciones sociales. Por tanto, claro, en el gráfico del tipo medio efectivo parece que la cotización social promedio que recae sobre un hogar del primer quintil o del segundo quintil sea apenas del 10, del 11 o del 12% de sus ingresos totales, cuando ya sabemos que las cotizaciones sociales equivalen aproximadamente al 39% del salario, o si lo expresamos sobre el coste salarial total, integrando en el salario la cotización a la seguridad social que paga el empresario, en torno al 30%. Claro, si al agregar las pensiones el tipo efectivo por cotizaciones sociales te cae aproximadamente del 30% al 10, 11, 12%, pues entonces son 18 puntos de tributación efectiva que sí soporta el trabajador que recibe el salario mínimo y que en este gráfico aparece diluido.
Y claro, si al tipo medio efectivo del 30% que aparece en este gráfico le añadimos esos 15, 16, 17, 18 puntos de cotizaciones sociales que sí pagan los trabajadores que reciben el salario mínimo, pero que en este gráfico están ocultos por agregar también otras rentas como las pensiones que no pagan cotizaciones sociales, pues entonces ya nos vamos al 45, 46 o 47%, que se acerca mucho a la cifra que dio Figaredo y que además coincide grosso modo con las cifras que dimos en el vídeo en el que tratamos justamente esta cuestión. Por tanto, daos cuenta de lo que está reconociendo la izquierda cuando compra este gráfico. Está reconociendo primero que las cotizaciones sociales, también las cotizaciones a cargo de la empresa, son impuestos, y en segundo lugar está reconociendo que la carga tributaria total efectiva que recae sobre un trabajador, incluso sobre el trabajador que recibe el salario mínimo, ronda el 45-46% de todo el valor que genera. El Estado se apropia aproximadamente la mitad de todo lo que genera un trabajador, incluyendo un trabajador que cobre el salario mínimo. Y ahora sí, examinemos por qué el tipo medio efectivo del top 1% de hogares más acaudalados es mucho más bajo que el tipo medio efectivo del resto de hogares. Las razones son fundamentalmente tres. En primer lugar, las cotizaciones sociales, en segundo lugar, los impuestos sobre el consumo y en tercer y último lugar, las rentas del capital. Empecemos con las cotizaciones sociales. La base máxima de cotización a la Seguridad Social en España ronda los 59.000 euros. Eso significa que toda persona que tenga ingresos salariales por encima de 59.000 euros paga la misma cotización a la Seguridad Social que quien ingrese 59.000 euros. En consecuencia, a partir de 59.000 euros, el tipo medio efectivo por cotizaciones sociales va decreciendo, porque el denominador, el ingreso salarial, va en aumento y el numerador se mantiene fijo. Con lo cual, y como vemos en el gráfico, el tipo medio efectivo por cotizaciones sociales que paga el 1% de hogares más acaudalados en España es menor que en todos los restantes tramos de renta. ¿Y esto por qué es así? Pues es así esencialmente porque en España tenemos un sistema de pensiones contributivo. En función de lo que cotizas a la Seguridad Social, recibes una pensión en el futuro. Si cotizas más, recibes más. Si cotizas menos, recibes menos. Y en el sistema de pensiones español existen pensiones máximas. Es decir, nadie cobra más de una determinada cantidad de dinero. En 2025 aproximadamente 46.000 euros. Por tanto, por mucho que hayas cotizado a lo largo de tu vida, no vas a cobrar una pensión superior a 46.000 euros. En consecuencia, si la pensión máxima está topada, entonces también tiene sentido que exista un tope a la base máxima de cotización. Y eso que durante los últimos años esa relación se ha ido diluyendo mucho, pero bueno, todavía existe una limitación a la base máxima de cotización justificada en que existe un tope a la pensión máxima que uno puede recibir. Si se eliminara completamente el tope a la base máxima de cotización, también habría que eliminar el tope a la pensión máxima. Serían más ingresos presentes, pero más gastos futuros para el sistema de seguridad social. En segundo lugar, el IVA o más en general los impuestos que gravan el consumo. Dado que las rentas altas destinan un menor porcentaje de sus ingresos a consumir de lo que lo hacen las rentas bajas, los impuestos que gravan el consumo, como el IVA, suponen proporcionalmente una carga más baja sobre los ingresos para las rentas altas. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar cómo el top 1% de ingresos más altos de España experimenta un tipo efectivo sobre el IVA, tipo efectivo sobre su renta, de apenas el 1,3%, mientras que el primer quintil, el 20% más pobre de la sociedad española, experimenta un tipo medio efectivo del IVA sobre su renta bruta del 11,5%. Pero cuidado, esto no se debe a que los ricos paguen por su consumo menos IVA que los pobres. Si medimos el tipo medio efectivo no sobre la renta bruta, sino sobre el gasto en consumo, vemos en este mismo gráfico que el tipo medio efectivo es el mismo en todos los tramos de renta.
Todos los tramos de renta pagan, en términos promedio, un IVA del 11% sobre su gasto en consumo. La diferencia, claro está, es que el gasto en consumo sobre la renta es mucho mayor entre los pobres que entre los ricos. Y en tercer lugar, las rentas del capital. Como vemos en este gráfico, el 63% de todos los ingresos que obtiene el top 1% más acaudalado de España son rentas del capital. Las rentas del trabajo y de las actividades profesionales, autónomos, apenas representan el 33% de sus ingresos totales. Y las prestaciones monetarias, las prestaciones sociales del Estado, solo el 3%. Por tanto, el grueso, con diferencia, de sus ingresos son rentas del capital. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque las rentas del capital aparentemente se gravan a tipos impositivos más bajos que las rentas del trabajo. Concretamente, en España, el tipo marginal máximo de las rentas del capital dentro del IRPF es del 30%, mientras que el tipo marginal máximo de las rentas del trabajo, en términos promedio para el conjunto de España, porque hay autonomías donde es bastante más alto, el tipo marginal máximo para las rentas del trabajo es del 47%. Es decir, que en principio parece que las rentas del capital tienen un trato privilegiado frente a las rentas del trabajo. Sin embargo, si se rasca un poco, esto no es exactamente así, al menos para las rentas del capital que proceden de la actividad empresarial. Si una persona cobra dividendos u obtiene plusvalías por la venta de acciones o por la venta de una empresa, esas rentas del capital derivadas de la actividad empresarial que pagarán hasta un 30% a partir de 300.000 euros, ya han pagado previamente un tipo impositivo del 25% en concepto de impuesto sobre beneficios, de impuesto sobre sociedades. Por tanto, todos los beneficios de la actividad empresarial están gravados al 25% y de lo que te queda después de pagar el impuesto sobre sociedades, cuando lo distribuyes, se paga hasta un 30%. Con lo cual, en términos marginales, terminas pagando exactamente lo mismo que sobre rentas del trabajo, el 47,5%. ¿Qué pasa? Que ese 47,5%, primero 25% por impuesto sobre sociedades y después sobre lo que te queda el 30% en concepto de rentas del capital, ese 47,5% de tipo marginal sobre las rentas del capital solo se paga sobre las rentas del capital empresariales que hayan sido distribuidas al accionista final. Eso significa que hay rentas del capital que no derivan de la actividad empresarial, que no pagan este 47,5%, por ejemplo, los intereses cobrados sobre la inversión en deuda pública. Esas rentas del capital solo pagan como mucho un tipo marginal del 30%, o a su vez puede haber rentas del capital derivadas de la actividad empresarial que, como no han sido distribuidas al accionista, tampoco paguen, hasta que se terminen distribuyendo, claro, pero tampoco paguen de momento ese 30% de tipo marginal máximo dentro del IRPF. Con lo cual, esas rentas empresariales no distribuidas todavía al accionista solo pagarían de momento el 25% del impuesto sobre sociedades. Y eso es lo que sucede con la fiscalidad del top 1%. En ese top 1% hay rentas del capital que no derivan de la actividad empresarial, que solo pagan como mucho el 30% a partir de 300.000 euros, y hay otras muchas rentas del capital que sí están vinculadas a la actividad empresarial, pero son beneficios empresariales no distribuidos. Y mientras no se distribuyan, solo están pagando el 25%. Es más, el propio informe indica que no se tienen en cuenta los impuestos sobre beneficios que las compañías españolas hayan pagado en el extranjero. Por tanto, ni siquiera están contabilizando todos los impuestos sobre beneficios que han pagado indirectamente esos accionistas que son dueños de esas empresas. En definitiva, el top 1% de españoles con mayores ingresos no soporta un tipo medio efectivo sobre su renta bruta que es más bajo que el del resto de la sociedad, porque hayan diseñado un sistema fiscal que los favorece a ellos en exclusiva. No, el sistema fiscal es el mismo para todos. Las reglas de juego son idénticas para todos. Pero si la pensión máxima está topada, pues la cotización máxima también lo está.
Si existe un impuesto sobre el consumo y tú destinas un porcentaje muy bajo de tu renta a consumir, pues entonces pagarás impuestos sobre el consumo sobre tu renta que serán más bajos que los de otras personas que consuman más. Y si percibes rentas del capital que pagan impuestos en 2 tramos, pero solo contabilizas uno de esos tramos y a medias, pues entonces sobre el papel también estarás pagando menores impuestos. Pero vamos, que aquí en lo que deberíamos fijarnos no es en si los ricos pagan más o menos impuestos. En lo que deberíamos fijarnos es en que el resto de la sociedad, el otro 99% de la sociedad, paga demasiados impuestos. El Estado parasita de manera exagerada los ingresos personales de todos los ciudadanos, también de los menos ricos. Y ese y no otro es el bochornoso saqueo fiscal que habría que denunciar y que combatir.